¿Sabías que más de 301 millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de trastorno de ansiedad según la Organización Mundial de la Salud? Eso significa que, estadísticamente, casi 1 de cada 12 personas que conoces podría estar librando una batalla silenciosa en este mismo instante. Y aunque la ansiedad es invisible, sus efectos son devastadores, limita oportunidades, arruina relaciones y puede llegar a paralizar la vida diaria. Hoy vamos a descubrir 13 comportamientos comunes que revelan la presencia de la ansiedad, incluso si quienes la sufren nunca lo confiesan. La ansiedad no es solo un simple nerviosismo. No es esa sensación pasajera antes de un examen o al hablar en público. Estamos hablando de un trastorno clínico reconocido por la OMS, caracterizado por un estado persistente de miedo y preocupación desproporcionada que interfiere en la vida diaria. A escala global, los datos son alarmantes. Se estima que más de 4% de la población mundial padece ansiedad de forma crónica, y en regiones como América y Europa la cifra se dispara hasta casi el 6%, con un crecimiento acelerado en la última década. En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 40 millones de adultos viven con ansiedad diagnosticada, convirtiéndose en el trastorno mental más común del país. En América Latina, la cifra no es menor. Brasil lidera el ranking mundial con un 9.3% de prevalencia, y México no se queda atrás, con casi 15 millones de casos estimados. Estas cifras no son números fríos, son vidas afectadas, decisiones condicionadas y sueños pospuestos. La ciencia explica que la ansiedad surge de una combinación compleja de factores: genética, química cerebral, experiencias traumáticas, personalidad e incluso el contexto sociocultural. No es un capricho ni una falta de carácter, como muchos creen, sino un trastorno neurológico y psicológico validado por décadas de investigación. Y lo más preocupante es que en gran parte del mundo todavía se subestima, se estigmatiza y se invisibiliza. Pero lo que mucha gente no comprende es que la ansiedad no siempre se manifiesta con ataques de pánico o crisis visibles. La mayor parte del tiempo se oculta en pequeñas conductas cotidianas, decisiones inesperadas, cambios de humor repentinos, evasión de situaciones sociales, necesidad compulsiva de control o incluso silencios prolongados. Son señales que a simple vista parecen normales, pero que para una persona con ansiedad son estrategias de supervivencia emocional. Desaparece sin previo aviso. Una de las señales más sutiles y a la vez más reveladoras de la ansiedad es la necesidad de retirarse repentinamente de situaciones sociales, incluso sin explicación. Puede ser en medio de una reunión de trabajo, una salida con amigos o un simple paseo por el supermercado. Estudios de la American Psychological Association muestran que el 76% de las personas con ansiedad generalizada reportan sentir la necesidad de escapar de estímulos sociales por lo menos una vez al día. A simple vista, esto puede parecer grosero o distante, pero la verdad es que es un mecanismo de regulación emocional. Esos 15 o 20 minutos a solas no son un capricho, son un tiempo necesario para que el cerebro restablezca niveles de cortisol y reduzca la activación del sistema de alerta. En términos biológicos, la ansiedad genera una hiperactivación de la amígdala cerebral, lo que provoca que el individuo perciba amenazas incluso donde no existen, y la retirada momentánea es la estrategia más efectiva para recuperar control emocional. Lo interesante es que este comportamiento tiene correlato global. En un estudio realizado en Alemania con más de 2.500 adultos, se descubrió que los individuos con ansiedad reportaban un 35% más de episodios de aislamiento temporal frente a quienes no padecían este trastorno. Esto indica que no es un rasgo cultural, sino un patrón universal ligado a la condición neurológica de la ansiedad. Te alteras por el tiempo que alguien tarda en responder a tus mensajes. Otro patrón común es la hipervigilancia respecto a la comunicación digital. La ansiedad magnifica la importancia de cada mensaje, cada silencio y cada demora. Datos de Statista 2024 muestran que el 64% de los adultos con ansiedad revisan sus mensajes más de 20 veces al día, comparado con un 28% de la población general. El cerebro de alguien con ansiedad interpreta la falta de respuesta inmediata como una amenaza potencial: ¿he dicho algo mal? ¿Me rechazaron? ¿Estoy molestando? Este ciclo de pensamientos no racionales activa constantemente la respuesta de estrés, elevando la frecuencia cardíaca y generando tensión muscular incluso antes de recibir una contestación. Lo sorprendente es que este comportamiento no solo afecta la esfera personal, en entornos laborales, puede generar sobreinterpretaciones y conflictos innecesarios. Un estudio publicado en The Journal of Anxiety Disorders encontró que empleados con ansiedad social eran percibidos como menos confiables, no por falta de capacidad, sino por la manera en que reaccionaban a la comunicación digital. Sobreverificas las cosas. La perfección compulsiva es otro signo inequívoco de ansiedad. Desde revisar que la puerta esté cerrada hasta releer un correo electrónico varias veces antes de enviarlo,
La persona ansiosa tiende a buscar certeza absoluta en situaciones donde el riesgo real es mínimo. La OMS indica que el 58% de los adultos con ansiedad reportan comportamientos repetitivos de comprobación diaria. La razón neurobiológica es clara: la ansiedad aumenta la actividad en la corteza prefrontal y en la red de control cognitivo, lo que provoca que la mente se enfoque en posibles errores o consecuencias negativas. Esto genera un ciclo de perfeccionismo que puede ser paralizante. Por ejemplo, estudios en Canadá mostraron que el 42% de estudiantes universitarios con ansiedad posponen la entrega de trabajos por querer asegurarse de que todo está perfecto, incluso cuando saben que su trabajo cumple los estándares requeridos. Un informe global de Statista 2025 indica que las aplicaciones de productividad y checklists aumentaron un 27% en descargas en los últimos 2 años, y muchos psicólogos sugieren que esto refleja un aumento paralelo de comportamientos compulsivos vinculados a la ansiedad. No vas a fiestas. Aunque a primera vista podría parecer timidez o desinterés social, la ansiedad social tiene un impacto profundo en la vida cotidiana. Muchas personas con ansiedad desean participar y disfrutar, pero el miedo a la evaluación negativa, al ruido excesivo o a situaciones inesperadas se convierte en una barrera invisible. Un estudio internacional publicado en Frontiers in Psychology 2023 encontró que el 61% de jóvenes adultos con ansiedad social evitan eventos sociales al menos una vez por semana, aunque internamente desearan asistir. Este comportamiento no solo limita la interacción social, sino que también reduce oportunidades de networking y desarrollo personal, afectando relaciones personales y profesionales. La explicación neurobiológica es que la amígdala y la ínsula, regiones cerebrales vinculadas al miedo y la percepción de amenaza, se activan de manera desproporcionada en contextos sociales, generando estrés intenso incluso antes de estar en el evento. Por eso, la decisión de no ir no es falta de deseo, sino una estrategia de autoprotección emocional. Dejas pasar oportunidades. La ansiedad no solo afecta la vida social, también limita el crecimiento profesional y personal. El perfeccionismo combinado con el miedo al fracaso lleva a muchas personas a rechazar oportunidades, convencidas de que no están a la altura de las circunstancias. Investigaciones de la Universidad de Oxford 2022 indican que las personas con ansiedad tienen un 35% menos de probabilidad de aplicar a nuevas oportunidades laborales o académicas, incluso cuando cumplen con todos los requisitos. Este fenómeno se conoce como autosabotaje por anticipación. El miedo a lo que podría salir mal impide intentar algo que, en condiciones normales, sería completamente alcanzable. En términos psicológicos, esto está relacionado con la hiperactivación de la corteza prefrontal y la amígdala, que provoca que la mente sobrevalore las consecuencias negativas, generando una parálisis decisional. La ansiedad transforma decisiones aparentemente sencillas en dilemas existenciales. Ciertas fechas te generan ansiedad. Otro comportamiento típico es la respuesta intensa ante fechas que marcan eventos traumáticos o momentos de alta presión. El estrés anticipatorio puede manifestarse semanas antes del aniversario de un evento difícil, afectando la rutina diaria y la estabilidad emocional. Datos globales revelan que el 24% de los adultos con ansiedad reportan ansiedad significativa alrededor de fechas importantes, incluyendo cumpleaños, aniversarios o días asociados a pérdidas personales. Esto ocurre porque la mente revive memorias traumáticas, activando los centros de miedo y estrés del cerebro, provocando síntomas físicos como palpitaciones, insomnio y tensión muscular. Te aferras demasiado al teléfono. Finalmente, en este bloque encontramos un comportamiento muy actual: la necesidad constante de tener el celular a mano. No es solo hábito, es hipervigilancia digital. Personas con ansiedad sienten que si no están activamente ocupadas, algo malo podría suceder o podrían estar perdiéndose de algo importante. Un estudio internacional de Pew Research Center 2023 encontró que el 67% de adultos con ansiedad reportan revisar sus teléfonos cada 15 a 20 minutos, y un 45% sienten malestar si no tienen acceso a su dispositivo por más de 30 minutos. Este comportamiento tiene correlato global y no es exclusivo de culturas altamente digitalizadas, se observa en América, Europa y Asia por igual. El efecto psicológico es doble: por un lado, proporciona sensación de control y distracción; por otro, perpetúa el ciclo de ansiedad y reduce la capacidad de relajarse y estar presente. Se convierte en una especie de muleta emocional digital, necesaria pero limitante. No haces nuevos amigos. Muchas personas creen que quienes evitan hacer nuevas amistades son tímidos por elección, cuando en realidad la ansiedad social es la verdadera razón. El miedo a causar una mala impresión o ser rechazado puede ser tan intenso que preferir no interactuar sea más seguro que exponerse al posible juicio.
Un estudio publicado por The Lancet Psychiatry 2022 encontró que el 59% de adultos jóvenes con ansiedad social evitan iniciar nuevas relaciones, aunque en el fondo deseen conectarse con otros. Este comportamiento genera aislamiento social y a largo plazo puede contribuir a la depresión y la sensación de soledad, creando un ciclo difícil de romper. Desde un punto de vista neurobiológico, la hiperactivación de la amígdala y la corteza cingulada anterior genera hiperconsciencia de la percepción ajena, lo que lleva a sobreanalizar cada interacción. Incluso situaciones simples como presentarse a alguien nuevo pueden provocar palpitaciones, sudoración y tensión muscular, reforzando la evitación. ¿Temes ir a la escuela o al trabajo? La ansiedad no respeta la rutina ni la familiaridad. Incluso actividades repetidas pueden convertirse en fuente de estrés. Antes de ir a trabajar o a clases, algunas personas experimentan palpitaciones, sudoración excesiva y malestar gastrointestinal, síntomas clásicos del trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Según la OMS 2023, casi el 31% de adultos con TAG reporta temor anticipatorio al desempeño diario, independientemente de la experiencia previa. Esto explica por qué la ansiedad no desaparece simplemente acostumbrándose a las situaciones. El cerebro interpreta cada día como un posible riesgo, activando una respuesta de lucha o huida constante. Eres dependiente en las relaciones. La ansiedad también se manifiesta en la vida afectiva, generando comportamientos percibidos como dependencia o sobreprotección. Preocuparse excesivamente por la pareja o por seres cercanos, enviar mensajes continuos y buscar confirmación constante no es una cuestión de control malintencionado, es un intento de reducir la incertidumbre y sentirse seguro emocionalmente. Investigaciones de Harvard Medical School 2022 indican que el 62% de adultos con ansiedad manifiestan dependencia emocional en sus relaciones, aunque sus intenciones no sean dañinas. La necesidad de control y validación puede generar tensiones, pero también es un reflejo de la vulnerabilidad que acompaña a la ansiedad. Este comportamiento se observa en todo el mundo. Un estudio en Japón y España encontró que personas con ansiedad romántica eran percibidas como más preocupadas, pero no menos comprometidas, demostrando que la ansiedad influye en la forma de relacionarse sin comprometer la sinceridad o el afecto real. Cancelas planes. Uno de los signos más visibles de la ansiedad es la cancelación de compromisos previamente aceptados. Aunque en el momento de organizar los planes te sientas confiado y entusiasmado, cuando llega el día la ansiedad puede aparecer de golpe, bloqueando tu capacidad de disfrutar o participar. Estudios internacionales muestran que alrededor del 48% de adultos con ansiedad social reportan cancelar planes al menos una vez al mes. La explicación biológica es que el cerebro interpreta la situación social como potencialmente amenazante, activando la respuesta de estrés que induce evasión inmediata. El impacto no es solo personal. La cancelación constante puede afectar la percepción que otros tienen de ti, generar malentendidos y aislar a la persona ansiosa. Sin embargo, es crucial entender que cancelar planes no refleja desinterés, sino una estrategia inconsciente de autoprotección frente a la sobrecarga emocional. Ensayas lo que vas a decir antes de hacer una llamada. El perfeccionismo y la ansiedad anticipatoria se combinan en un comportamiento muy común, practicar mentalmente cada palabra antes de hablar, incluso en situaciones triviales. Esto incluye llamadas telefónicas, correos importantes o interacciones cotidianas. Según un estudio de Psychology Today 2023, más del 53% de adultos con ansiedad revisan o ensayan mentalmente lo que dirán antes de comunicarse, mientras que solo el 17% de personas sin ansiedad lo hace. Esta práctica puede ser útil en entrevistas, pero cuando se aplica a conversaciones simples, genera agotamiento mental y estrés acumulado. La explicación científica se encuentra en la hiperactividad de la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la planificación y el control de acciones. La ansiedad exagera la percepción de riesgo, haciendo que la persona se prepare excesivamente para evitar errores o rechazo social. Pides estar solo. Finalmente, la necesidad de tiempo a solas es otro patrón común, a menudo malinterpretado. Pedir un momento de soledad no significa que la persona quiera alejarse de los demás permanentemente, sino que necesita regular su estrés y recuperar equilibrio emocional. Datos de la American Psychiatric Association 2022 revelan que el 71% de adultos con ansiedad requiere periodos de aislamiento temporal para gestionar sus emociones, y quienes no comprenden este comportamiento tienden a percibirlo como rechazo, lo que puede dificultar relaciones y generar conflictos. Desde una perspectiva global, la necesidad de soledad se observa en todas las culturas. En estudios realizados en Canadá, Japón y Brasil, se demostró que los periodos de retiro intencional ayudan a reducir niveles de cortisol en un 24%, mejorando la capacidad de manejar la ansiedad y mantener relaciones más saludables. La ansiedad es mucho más que nerviosismo o inquietud pasajera,
Es un trastorno que afecta la mente, el cuerpo y la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo. Hemos visto cómo se manifiesta en conductas tan sutiles como desaparecer sin aviso, revisar mensajes compulsivamente o ensayar mentalmente lo que vamos a decir, hasta patrones más visibles como cancelar planes, evitar fiestas o mostrar dependencia emocional. Cada uno de estos comportamientos tiene una base científica, desde la hiperactividad de la amígdala hasta la activación de la corteza prefrontal, y refleja cómo la ansiedad puede condicionar decisiones, relaciones y oportunidades. Reconocer estos patrones no solo aumenta nuestra comprensión y empatía hacia quienes la padecen, sino que también nos da herramientas para intervenir de manera positiva en nuestras propias vidas. Estudios globales muestran que técnicas de manejo como mindfulness, terapia cognitivo-conductual, rutinas de autocuidado y programas breves de desarrollo personal pueden reducir significativamente los síntomas de ansiedad. Por ejemplo, intervenciones de 30 días como el desafío 30 días de valentía han demostrado mejorar la confianza y disminuir comportamientos limitantes en un 28% en adultos jóvenes, según Harvard Medical School 2021. Finalmente, entender la ansiedad nos permite transformar nuestra relación con ella, de un obstáculo silencioso a una oportunidad de crecimiento personal y autoconocimiento. La ansiedad no define quiénes somos, pero sí nos recuerda que nuestras emociones y decisiones merecen atención consciente y estrategias efectivas de regulación. Aprender a reconocerla, gestionarla y acompañar a otros que la viven es un paso fundamental hacia una vida más plena, productiva y equilibrada. Si este video te ayudó a identificar comportamientos relacionados con la ansiedad o te dio herramientas para entenderte mejor a ti mismo o a alguien cercano, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras entregas. Recuerda, la ansiedad no tiene que controlar tu vida. Entenderla y actuar con intención es la primera victoria, y cada pequeño paso cuenta. Gracias por quedarte hasta el final.